1, 2 y 3. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo de cualquier lugar de nuestro planeta que nos estén mirando. Estamos en nuestro segundo foro internacional denominado Los destinos del mundo a través de la literatura fantástica. Dijera el pensador Miguel Antonio Guevara, el título parece desmesurado, pero queremos aterrizarlo lo más posible a la sencillez y a todos ustedes para que puedan navegar con nosotros a través de la ficción, a través de la imaginación, cómo justamente hacer palpable y tangible aquel pensamiento de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Es decir, usemos la imaginación para tener un mejor mundo, ¿no? Como aquel pensamiento del Mayo francés de los 60, que la imaginación al poder, o el poder de la imaginación. Allí vamos. Y para este segundo foro tenemos la presencia de Edgar Borges, uno de nuestros grandes escritores venezolanos en el mundo. No lo digo solo yo, siempre lo repito, sino muchísima gente alrededor del mundo que degusta de su literatura, de sus libros. Y también nos va a acompañar Miguel Antonio Guevara, un sociólogo y otro extraordinario escritor de las nuevas generaciones venezolanas, y también premio nacional, igualmente que Edgar Borges, premio internacional. Han dado pues esa impronta de cómo los venezolanos seguimos pensando y seguimos imaginando un mundo diverso, un mundo poliédrico. Así que bienvenido Edgar Borges y bienvenido Miguel Antonio Guevara. Tienen la palabra para sus palabras de apertura. Un placer, Salvador, y un placer también estar acompañado por Miguel Antonio Guevara. Un saludo a todas las personas que nos están en este momento siguiendo. Para mí es importante y acepté con todo gusto tu invitación de debatir estas ideas de lo que es la imaginación, ¿no? Y lo fantástico en la presencia de la vida cotidiana. Y como tú bien decías al comienzo, que citando a Simón Rodríguez, yo creo que ahora más que nunca cobran vigencia esas palabras: o inventamos o erramos, o somos capaces de imaginar otro modelo del planeta, o simplemente no tendremos planeta. Yo creo que desde esa perspectiva es bien interesante tu propuesta para este foro. Muchas gracias. Hola Edgar, hola Salvador. Bueno, Hola. me contenta mucho estar compartiendo con ustedes este espacio, además porque los y por supuesto me gustaría saludar a las personas que posteriormente van a estar disfrutando de este espacio. Esperamos que sea de su provecho y por supuesto de su agrado. Pues bien, y hay 5 preguntas generadoras de múltiples respuestas. Y voy con la primera. Vamos a ir directo al grano. Vamos a hacer como el maestro Hugo Blanco, moliendo café, moliendo la imaginación. ¿Por qué es necesaria la literatura fantástica? A pesar de la redundancia, ¿no? De que toda literatura es fantástica de por sí, es ficción. Pero ¿por qué es necesaria? Edgar Borges. Bien, aclarado ese punto, lo que decía que hay una reiteración entre literatura y fantástica. Creo que toda literatura es fantástica. Yo creo que es necesaria para despertar la mirada del individuo. Solamente en la mirada despierta del individuo podemos pretender tener otro modelo mundial, ¿no? Y creo que la literatura, y en este caso, agregas lo fantástico, nos permite a nosotros cuestionar la realidad, nos permite pensar a nosotros que la realidad tal cual que tenemos como educación no es algo estático ni absoluto, sino que es algo transformable. Y la literatura y el arte en general tiene esa gran posibilidad de que la persona que se encuentra ante un libro, ante una historia, ante una narración, definitivamente cuando le llega, cuando esto se convierte en algo que te conmociona, ya tú no vuelves a ver el mundo igual. Hay otra perspectiva de ese mundo exterior, ¿no? Cuando la literatura te llega y la interiorices, ¿no? Es como la parte interna del ser humano, que me parece que esa comparación entre literatura y el interior de cada uno de nosotros es acertada y es importante, y yo diría que determinante, la literatura para transformar la visión que tenemos del mundo. ¿Cómo visualizas esto, Miguel? ¿Cómo visualizas la literatura fantástica? ¿Por qué es necesaria en esa subjetividad que también planteaba Edgar?
Mira, a mí me parece que por más manido que suene, es a través de la literatura la literatura es una de las tantas herramientas creativas o vías creativas por las cuales podemos ser libres, ¿no? Es decir, no es solamente a través de la literatura, sino de la creatividad en general, ¿no? En estos días vi una película sobre un hombre que funda una micronación, ¿no? Y el Estado lo obliga a destruir su micronación, ¿no? Entonces es el sistema, ¿no? Llámese como se llame, que bueno, que es como una suerte de cárcel, ¿no? Donde se te imponen todos los relatos, ¿no? Como todo un equipaje, ¿no? Es decir, tener una nacionalidad es tener un equipaje, ¿no? Un paquete con todo, pues con himno, con religión, etcétera, ¿no? Se creo que ante esos relatos, ¿no? Me tanto por el ejercicio de creación de otros relatos, ¿no? Porque si ya la realidad me supera, ¿no? En cuanto a límites para ejercer mi libertad, ¿por qué voy a limitar mi imaginación en mi obra, ¿no? Por eso me gusta mucho algo que dice Piglia, ¿no? Algo así como que, bueno, la literatura es una sociedad sin Estado, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a limitarla, ¿no? Eso es lo que pienso. Extraordinario. Ahora, en cuanto a esta crítica de muchos sesudos que dicen que la literatura en cuanto a la parte fantástica o ficcional, sí, algunos críticos dicen que este tipo de literatura es escapista, de evasión. ¿Por qué ellos utilizan ese tipo de términos? ¿Y qué es lo que ellos tratan de decir cuando hablan de evasión o de escapismo? ¿O cuál es el peligro de este tipo de literatura que inventa nuevos mundos, que inventa nuevas realidades o que las descubre o que las plantea como intuiciones? Edgar. Bien, yo creo que cuando estos críticos opinan eso, por un lado, en el sentido peyorativo que se le aplica, para nada me parece que la literatura de ficción sea escapista en el sentido que ellos lo dicen. Ahora, si le damos la vuelta a ese tipo de declaraciones, podría ser que a ellos les incomode que la literatura de ficción esté planteando un escape de esa realidad que describía muy bien Miguel Antonio, que esté planteándose una opción distinta a ese estado y a toda esa forma de realidad absoluta que nos venden los mismos argumentos. Al año se publican aquí mismo en España una cantidad de libros desbordantes y del 100% de los libros que se publican, seguramente mínimo el 80% plantean un mismo argumento muy cercano a la realidad que quieren que todos aprendamos. Entonces, el otro 20% representa un escape en el sentido positivo del término de esa realidad absoluta. Entonces, claro, estos críticos en su mayoría forman parte del mismo orden establecido y no conviene. Es que la literatura de ficción pura y dura siempre será una literatura de riesgo para el sistema. Sea cual sea el sistema, sea de derecha, izquierda, todo sistema que quiere que los ciudadanos formen parte de un orden de pensamiento, de sentir y de conducta como tal, la literatura, y también estoy de acuerdo con eso otro que decía Miguel Antonio, todo acto creativo ya de por sí te está cuestionando lo existente. Y ya eso es un gran aporte, que eso es un acto de rebeldía único. Yo creo que el acto de rebeldía creativo es el principal acto que tiene todo ser humano. Así que, Miguel Antonio, ¿por qué ellos acusan a este tipo de literatura? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de estas acusaciones? O sea, que como el mantenimiento de un status quo, no solamente epistémico, sino hasta de Estado, como tú decías, Bueno, y que ese acto de rebeldía lo rompe de alguna manera, como decía Edgar. fíjate, a mí me gusta entender esa postura crítica hacia la ficción, digamos, como una perspectiva institucional, ¿no? La literatura también tiene su propia institución, ¿no? Pero como en lo correspondiente al campo literario, ¿no? Sí, hay mucha gente que participa allí, ¿no? Pero cuando escucho la palabra escapismo, yo creo que el ser humano, ¿no? La condición humana, se los decía el otro día, es como un ejercicio constante de escapismo, ¿no? Es decir, queremos escapar a nuestra condición. Todo el tiempo hemos querido escapar de nuestra condición. Pareciera que el pulgar oponible es como una suerte de sentido
último de escapar de nuestra condición. Quisimos salir del desierto y de las estepas, fabricamos las casas, es decir, de diferentes maneras de vivienda, ¿no? Quisimos salir de la desnudez, qué sé yo, quisimos andar más rápido y sustituimos el caballo por el tren a vapor y después el avión, etcétera, ¿no? Yo siento que tu pregunta tiene como un resabio, mejor dicho, está como enclavada en ese resabio institucional y político, ¿no? Que entiende como que la literatura tiene que servir a la vida útil, a la utilidad, ¿no? Me gusta pensar que la literatura, en el caso de la literatura realista, por ejemplo, porque si se habla de ficción o de escapismo, bueno, hay que hablar del otro de la ficción, que es el realismo, ¿no? A mí me gusta pensar que la literatura realista sirve como una agencia histórica, ¿no? Una agencia histórica más, porque hay varias, ¿no? Para agenciar, bueno, los individuos y cumplir, bueno, la tarea del progreso, ¿no? Fundar al Estado, sostenerlo, como les comenté en un principio, ¿no? Las ideas de patria, nacionalismo, identidad. A mí me parece que el realismo como que va por ahí, ¿no? Incluso también, a veces me pregunto, bueno, el realismo no tendrá también como un resabio monárquico, ¿no? Porque viene de real, ¿verdad? Un poco como haciendo un juego allí etimológico, ¿verdad? Entonces, sí, porque la verdad es que el realismo viene luego, ¿no? Es decir, la literatura nace fantástica, como dijo Edgar, ¿no? Es decir, la literatura es fantástica per se, ¿no? Por eso lo del pleonasmo, ¿no? Que implica hablar de literatura fantástica, ¿no? Pero después, en el intento de civilizarlo, ¿no? En el momento de la racionalidad instrumental, bueno, de la modernidad, el positivismo, se necesita ese relato civil, ¿no? Político, que ayuda a construir como una épica que no es de la imaginación, sino de la racionalidad, ¿no? De la ciudad. Entonces, por eso a mí me gustaría como pensar, ¿no? Como la idea inicial. O sea, ¿acaso la necesidad de ser hombres, o sea, hay una necesidad de ser hombres civilizados, ¿no? Entonces tenemos el realismo, pero también hay una necesidad que es como es un escapismo de la naturaleza. Hasta el mismo realismo es un acto de escapismo del ser humano. Así es. Y ahora bien, centrándonos más en la pregunta en por qué la imaginación se convierte entonces en peligro para las sociedades actuales. ¿Cuál es el peligro de esta imaginación que crea nuevas realidades o que descubre nuevas realidades? Plantea este peligro en las principales obras de literatura, maestro Edgar. Bueno, amigo Edgar, hermano Edgar. Yo creo que desde siempre los poderes han pretendido crear la noción de uniformidad en la sociedad, ¿no? Esa es la pretensión del poder históricamente. Pero eso ha llevado a una etapa bastante progresiva. Si nosotros nos vamos a la década de los 80 del siglo pasado hasta este presente, ha sido de manera veloz esa intención de uniformar a la sociedad mundial. Ya no hablamos ni siquiera a nivel local, que también, pero hay un orden mundial que pretende uniformar el pensamiento y las conductas de las personas. De eso han hablado todas las grandes obras literarias en todos los tiempos. Pero actualmente estamos en un momento histórico bastante particular. A través del miedo y de otros componentes, están pretendiendo que la reacción humana sea la misma, porque prácticamente no hay alternativa. La propia realidad virtual que nos venden como las grandes corporaciones es hasta una misma forma de percibir la imaginación. Ya todo viene como en grandes contenidos para que no haya posibilidad de mirar hacia otro lado, otra alternativa de lo que es la imaginación ya de cada individuo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ante ese momento actual, que en muchos sentidos suena casi que una dictadura global en muchas cosas, yo creo que la literatura cobra más fuerza que nunca y representa, como decía antes, un gran peligro y es de vital importancia la literatura actual. Yo diría que en este momento incluso de pandemia, en los próximos años que vienen, eso lo vamos a ver reflejado, pienso que mucho a partir del próximo año, la literatura cobra mayor fuerza todavía, porque se percibe un comportamiento social bastante similar en el mundo entero, porque ya estamos, claro, en la sociedad globalizada, y yo creo que allí el arte en general va a tener un papel estelar.
porque en plena crisis global va a ser el momento de que el arte irrumpa con nuevos contenidos, nuevas formas de expresión. Ya no pensemos en la trama y los argumentos circulares, sino que justamente se rompa la trama, que se rompa el argumento, que la literatura pueda ofrecerle a los lectores otra forma de expresar las intenciones y la mirada de los escritores. Yo creo que por allí van los tiros de los próximos años y me parece muy interesante. Ahora, Miguel, recurriendo a aquel famoso pensamiento de Albert Einstein, que él decía que en tiempos así de incertidumbre, más importante es la imaginación que el conocimiento. ¿Será por eso que es un peligro para la sociedad actual? ¿Qué nos puede decir y qué nos puede decir desde las grandes obras de la literatura? ¿Cómo la imaginación nos incentiva a crear estos espacios invisibles? Yo creo que por eso te decía en un principio, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Edgar, ¿no? Es decir, o sea, el mismo asunto este de la división de conceptos, es decir, la imaginación del conocimiento no están desvinculados. De hecho, me parece que son los mismos, pero con elaboraciones distintas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, sobre todo cuando él habla de lo de la sociedad del miedo, ¿no? Porque podemos decir, sin temor a equivocarnos, que vivimos una civilización que tiene como una suerte de tánatos, ¿no? Es decir, una búsqueda hacia la muerte, ¿no? Hacia acabar con la vida. Por eso me parece que hay como una suerte de cosmovisión, bueno, de la muerte, ¿no? Entonces, frente a ello, me parece que toda literatura también tiene su propia cosmovisión, ¿no? Es decir, no hablo de libros, no hablo de obras, pues, ¿sí? Cada obra de cada autor, de cada autora, tiene como una cosmovisión, ¿no? Entonces, ahí tal si esa categoría sobre lo real o el realismo también sea un resabio de modernidad, un resabio civilizatorio, ¿no? Recordemos, bueno, lo que hablamos el otro día, lo moderno tienen Descartes como un santo patrono, ¿no? Y una necesidad imperiosa, sobre todo, de separar a los sujetos y a los objetos, ¿no? De modo que el ejercicio realista es como aprender lo real en tanto objeto, ¿no? Entonces, a mí me interesa discutir y plantearles, ¿no? Es decir, a mí me interesan los libros, por ejemplo, y las obras de los autores como sujetos, ¿sí? Es decir, yo no estoy dialogando con una cosa muerta ahí. Para mí los libros están vivos. O sea, si el autor se haya muerto hace siglos, ¿no? Cuando yo una especie de diálogo existencial cada vez que yo abro ese libro, cada vez que yo veo esa película, veo esa obra de arte, o cada vez que a mí me echan un cuento de la tradición oral, qué sé yo, ¿no? De modo que no es un objeto lo que a mí me importa. A mí me interesa la subjetividad, como tú decías en un principio, ¿no? Esa subjetividad es una trama de aspiraciones, de saberes, de distintas concepciones del mundo posibles, ¿no? Entonces, me interesa eso, entender la literatura como un ente vivo, ¿no? Tal vez yo creo que estas sociedades actuales basadas en esa racionalidad instrumental, ¿no? Evitan precisamente que tendamos esa poesía utilizando el miedo, por ejemplo, como dice Edgar, ¿no? Entonces, estas sociedades evitan que tendamos ese puente de empatía con esas otras formas en que se expresa la vida, ¿no? Porque es la vida expresándose más allá de lo humano o lo mal, ¿no? Por eso a mí me da mucha risa cuando la gente habla del libro objeto, ¿no? Como una obra de arte. Digo, no, el libro es sujeto. El libro no es un objeto, ¿sí me explico? El objeto es algo aprehensible, qué sé yo, y manipulable, etcétera, ¿no? Por eso a mí me parece que, bueno, en este caso, todo puente de empatía que tú puedas construir es un peligro para el progreso instrumental, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece, ¿no? Ahora bien, hablando justamente de esa imaginación que desarticula el status quo, ¿con qué herramientas o recursos trabajan ustedes su propia creación ficcional? O por lo menos pretenden trabajar, ¿no? Nosotros somos los lectores que al final de cuentas reunimos y quizás ustedes trabajan desde la intuición, pero por lo menos que nos puedan decir varias de las herramientas y los recursos que ustedes hacen para aperturarse a nuevos campos, a nuevos espacios. Edgar. Sí, el intento que yo cada vez hago con más fuerza tiene que ver con un vínculo salvaje
de la creatividad, que es el vínculo primario, pero también obedece a través de ese vínculo salvaje intentar romper la trama y el argumento que nos enseñan para construir historias. Hilo esto con lo que decía en la anterior pregunta que nos hiciste, antes de darte esas herramientas que tú preguntabas. Yo creo importante, Salvador y Miguel, que uno de los retos que tiene la literatura cuando pretende romper la trama y el argumento es que en cierta forma está rompiendo también la trama y el argumento que nos venden socialmente, porque a nosotros nos hacen creer que la vida es algo lineal, que tú naces, creces y te mueres dentro de una especie de historia que alguien te contó, entonces todos somos niños de una manera, adolescentes de otra, adultos de otra y ancianos de otra. Es decir, un comportamiento uniforme para todos los momentos de la vida. Y crecemos con esa idea de que la vida tiene una especie El famoso, disculpa Edgar, el famoso relato teleológico, ¿no? O sea, que algo tiene su fin último. total. Y eso mutila, eso cercena el potencial humano de una manera impresionante. O sea, cuántas generaciones se han perdido a lo largo de la historia porque han nacido, crecido y muerto sin ni siquiera conocer la cuarta parte de su potencialidad. Y en ese sentido, la literatura y todo acto creativo, cuando rompe la trama, cuando rompe el argumento, te está golpeando de frente tu concepción de la realidad. Y eso es importantísimo. Entonces, la herramienta que yo pretendo utilizar cada vez con mayor fuerza es eso, el salvajismo como acto creativo que rompa esa trama y rompa ese argumento. Y después viene la técnica, que ya son todas las partes a nivel de gramática, de lengua como tal. Pero la esencia tiene que haber un acto salvaje que permita de algún modo retar a esa realidad que me enseñaron, retarme a mí mismo, porque yo creo que uno como escritor y como lector, el primer reto que tienes ante uno mismo, ¿no? Porque la literatura también es un viaje hacia el conflicto del individuo, ¿no? O sea, cuando la literatura golpea al individuo y es un libro incómodo, yo creo que esa es la obra que te ayuda de algún modo a desafiar esa realidad que te enseña. Justamente, Miguel, Edgar hablaba de un libro incómodo, una imaginación incómoda, un acto salvaje, ¿no? Me hace recordar aquel famoso pensamiento de Kafka, que yo quiero un libro que parta el hielo de mi alma, ¿no? ¿Cómo concibes ese acto salvaje, Miguel? Bueno, te confieso que esa pregunta siempre, les confieso que esa pregunta sí me ha parecido complicada, ¿no? Pero creo que hay varias cosas como mezcladas, ¿no? En la construcción, en esa búsqueda de la creación. En parte estoy de acuerdo con Edgar a propósito de lo intuitivo que hay ahí, ¿no? Entonces me gustaría pensar como que hay varias necesidades, ¿no? En mi caso, puedo hablar desde mi caso, ¿no? De repente no puedo hablar de las de los demás. En mi caso, sería como un par de inquietudes, una que tiene que ver, digamos, con una necesidad muy personal y otra que tiene que ver con mi formación, ¿no? Digamos que en lo personal es como una necesidad creativa, pues, que sería lo que dice Edgar, ¿no? Una necesidad como indagar ahí en la imaginación, en la memoria, ¿no? Mezclarlas, tamizarlas con la técnica luego, ¿no? Y en lo que concierne a lo formativo, bueno, me gusta, bueno, la sociología, ¿no? La filosofía y tal, pues es divertido, ¿no? Es decir, ¿cómo negar que la interpretación, la hermenéutica, a mí todo eso me parece de parte del género fantástico? Es decir, interpretar cosas que no están en el texto, ¿no? Que están más allá o que están ahí dentro, pero como codificadas, ¿no? Es decir, yo creo que hay como, o sea, en la escritura tú haces como una fenomenología de ti mismo, ¿no? O sea, de los símbolos que te habitan. Es decir, así como Todorov, sí, Todorov hablaba algo así como que, bueno, los antiguos... Los símbolos que te habitan. Todorov decía, bueno, los antiguos abrían los animales y así empezó la hermenéutica, empezó la lectura de texto, ¿no? Leyendo las vísceras de los animales. Entonces, cuando uno escribe, está como leyendo las vísceras de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno hace como una sistematización, un registro, ¿no? Yo creo que las obras son como diarios que atraviesan la imaginación y lo real y registran como una sabiduría emocional y estética muy personal, ¿no? Pero que como uno está tomando del mundo, inevitablemente
es también social, ¿no? Le llega a otro. Por eso vuelvo de nuevo con el asunto de la realidad ficción, ¿no? Que es como el tema que estuve pensando después que me planteaste este desmesurado encuentro, ¿no? Yo estaba así como que, porque sabes que yo tengo un sueño recurrente, yo tengo un sueño recurrente en donde estoy presentando un libro en España, ¿no? Entonces resulta que empiezo a hablar solamente en jerga barinesa y nadie me entiende, ¿no? Entonces yo no sé si eso es una pesadilla o eso es un sueño, ¿no? Pero bueno, entonces, ese asunto de la realidad ficción, ¿no? Oye, ese es el mismo sueño, ese era el sueño de Gallego y escribió Doña Bárbara. Y entonces Ah, bueno. después nos mandaron a Camilo Cela para acá, pero no lo pudo hacer. En la catira, bueno. Bueno, por cierto que hay un crítico venezolano que siempre se me olvida el nombre, que escribió un libro sobre ese, un libro fabuloso sobre ese tema que está publicado en Anagrama. Bueno, Sí. entonces, el asunto de la realidad ficción, sí, antes de que se me vaya, me parece que, bueno, que también tenemos que salir de esa posición maniquea, ¿no? Porque así parecemos como nosotros, que no parezcamos como pontificadores también del realismo, ¿no? Es decir, porque así como la ficción parece la alteridad de la realidad, ¿no? La realidad también es moldeada por la ficción, ¿no? Es decir, no existe una sin la otra, ¿no? Yo creo que deberíamos ir como hacia un horizonte postficcional, ¿no? Postrealidad, sin ánimo, por cierto, de caer en el prefijismo, ¿sí? Es decir, yo creo que la mejor crítica que podemos hacer del realismo o la ficción es escribir fuera de esas coordenadas, ¿no? Como una suerte de transrealidad, transficcionalidad, qué sé yo. Esa señora Josefina Ludmer ha escrito cosas maravillosas al respecto. De hecho, ella habla de la real ficción, ¿no? Pegado. A mí me interesa el camino, ¿no? Es decir, el camino que vamos descubriendo, como dice Edgar, ¿no? Tú en el camino y en medio de esos salvajes, tú vas descubriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, esa etimología maravillosa de caminos, ¿no? En el griego, que camino no es el proceso, sino el fuego, pues el fuego con el que tú te calientas, ¿no? O sea, a mí eso me llama la atención, ¿no? Yo creo que si miramos el panorama, veremos que cada quien hace de su obra lo que tiene detrás, ¿no? Es decir, esos dos factores, ¿no? Tanto lo personal, ¿verdad? Con lo que tú te formaste, o sea, porque, por ejemplo, Almudena Grandes escribe realismo y novela histórica, ¿verdad? No solo porque se venda también, sino porque adora también. Mayo, que es lo opuesto, ha teorizado sobre su propia obra y él le llama realismo complejo, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Bueno, el tipo es físico, ¿no? Es decir, alguien interesado en el orden material de las cosas y los fenómenos, ¿no? Entonces, es como si siempre estamos como entre lo emocional y lo personal y la formación de uno, y obviamente, o sea, todo eso crea un agenciamiento, y tu formación no es solamente académica, es también la música. Mira Edgar, por ejemplo, que escribe ese libro maravilloso sobre la salsa y tal, ¿no? Entonces, o sea, siempre estamos, qué sé yo, el jazz, ¿no? A veces pienso, bueno, O las crónicas del Murakami, bar, por ejemplo, los cuentos del bar. ajá, Murakami, por ejemplo, que, bueno, que siempre habla del jazz y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo Y de que correr, ¿no? El running. sí, sí, o sea, es muy difícil hablar de este tema, como les dije en un principio, es decir, siempre terminamos descantando nuestras afinidades electivas, ¿no? En una mixtura constante. Por eso a mí me encanta la idea del collage, ¿no? No solo como técnica, ¿sí? Sino también como un asunto muy existencial, porque ahí se cumple lo que dice Edgar, que es la idea que me llevo de este encuentro, que es ese asunto de romper la trama, ¿no? Creo que me quedo con eso. Bueno, tenemos un minutito más y quiero sencillamente invitarlos en ese minuto como una última pregunta. ¿Cómo libran esa raya de la subjetividad y cómo lo pueden plasmar de alguna manera en el texto, ¿no? ¿Cómo librar eso que planteaba Edgar, que es una batalla propia salvaje dentro de la interioridad de uno, toda esa tempestad? Y eso que Miguel, de hecho, decía en una frase tan contundente, que era sintonizarse al caos. Sí, Edgar.
Es una batalla complicada. Miguel Antonio me hizo pensar algo cuando estaba hablando de que cada uno va respondiendo a su formación o sus intereses, porque una grande historiadora, el otro es físico, él es sociólogo, yo soy periodista. Las experiencias más allá de lo profesional que tenemos en la vida, evidentemente que van a colmar esa literatura. Sin embargo, yo creo que lo ideal sería que tú mismo vivas revisándote como escritor. O sea, en el momento que tú pienses que te sientes cómodo con una técnica o que te sientes cómodo porque estás hablando de algo que te interesa porque ya tú venías con esa formación, yo allí prefiero escapar de eso. O sea, que tú escapes y tú rompas con tu propia trama, con tu propia versión del mundo. Y en esos rompimientos es donde las obras de algún modo van evolucionando y van creciendo, ¿no? A mí me gustan en ese sentido escritores como Enrique Vilamata, como César Aira, escritores que de algún modo hasta se burlan de lo que ellos mismos escriben, no se lo toman en serio, sino que simplemente están intentando seguir andando en un camino, justamente esa idea del camino en el cual todo es sorpresivo, o sea, el niño mismo que siempre se sorprende, que la capacidad de asombro, esa capacidad de asombro cuando el escritor la pierde, se convierte en un funcionario que lo que hace es que repetir libros con distintos títulos, pero su obra está diciendo lo mismo, y a mí me interesa no repetir, o por lo menos que no haya un intento premeditado de la repetición, porque yo estoy simplemente redactando mis intereses vivenciales, quiero ir más allá. Y yo creo que ese es el principal reto, ese enfrentamiento con uno mismo. Y eso es la ciclista de las soluciones imaginarias, esa es la niña del salto. Y eso es Enjambres. Miguel Antonio, tu reflexión última sobre esa batalla que libras en la subjetividad. No, esa pregunta yo no la entiendo, pero yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con Edgar, estoy totalmente de acuerdo con Edgar. Yo digo que Sí, tampoco lo entiendo, ¿viste? sí. No, bueno, Quiero pero entender mi propia sí, subjetividad, pero va más allá de mí. yo lo único que tengo como claro es que yo quiero contar, yo quiero cantar y yo quiero pensar, ¿no? Eso apenas lo estoy descubriendo ahora, ¿no? Entonces, yo había publicado mucha poesía, porque ustedes saben que este es un país de poetas, y Sí. bueno, ¿no? Entonces yo apenas estoy descubriendo como que lo que yo quiero hacer, ¿me entiendes? Entonces, y yo siento que la obra siempre es como un boceto. Edgar tiene, qué sé yo, tiene mucho tiempo todavía. Y en ese sentido yo soy como muy inseguro al respecto, ¿no? Yo creo en lo que dice Edgar, realmente, es decir, cada libro es un reto, ¿no? Cada libro es un reto comprendiéndolo dentro de una obra y creo que he encontrado un lugar que es la novela y que es la ficción y bueno, puedo hablar más de un plan o de un propósito y es precisamente lo que dice Edgar, ¿no? No repetirme, que cada libro sea un reto personal, ¿sí? Que aunque lo escriba siempre para mí mismo, inevitablemente voy a buscar gente maravillosa con ustedes, con la que yo pueda dialogar sobre lo que he hecho, porque de alguna manera le rezo porque, bueno, porque no deja de ser algo humano, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que a eso obedece tu antología poética que lleva un título totalmente vinculado a ello, que es Mudable, y tu última novela sobre los pájaros, ¿no? Me parece algo excepcional. Así que le agradezco tanto a Edgar Borges, gran escritor venezolano desde Madrid, España, este encuentro. Te agradezco, Miguel, a pesar de que la señal, el internet, pero estuviste también con nosotros en audio. Les agradezco en este segundo foro internacional, hablando sobre los destinos del mundo a través de la literatura fantástica. Y a pesar de este título desmesurado, lo que queríamos era plantear de cómo la ficción nos ayuda a superarnos y a romper las cárceles invisibles de las realidades opresivas que están sobre el hombre. Así que muchas gracias por este encuentro, muchas gracias por sus ideas. Sigan escribiendo, sigan el camino, sigan el fuego, sigan como le dijeron a aquel indígena venezolano oriental, Cayaurima, el fuego que camina, la ficción que camina, la ficción que se desarma. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias a ustedes, Edgar y Salvador. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Tomen mucha Un yaca abrazo. y brinden. Feliz Nochebuena. Feliz Nochebuena. Feliz noche Muchas buena a gracias. todos. Chao, David, gracias. La pasen bien, hasta Chaito. luego. Gracias.